Bueno, y precisamente hablando de esta necesidad de buscar de Dios y pedir que Dios se manifieste en nuestras vidas, entrando ya en el tema que nos ocupa, hay una porción de la palabra de Dios, más que una porción de la palabra, hay un tiempo, hay un espacio, ¿sí?, en el que se dan unos acontecimientos uno tras de otro. Los relatos de los evangelios a veces están yuxtapuestos, o a veces hablan de un evento y el siguiente evento se entiende que habrán pasado algunos días, pero estos eventos que se relatan y que a continuación le voy a compartir, son eventos secuenciales de día a día, ¿sí? Por un lado, dice que hubo un momento en que Jesús dispuso a sus discípulos que fueran a traer un burrito que nunca había sido montado, un pollino como se conoce, ¿sí? En estos burritos normalmente se ocupaban para la guerra. Uno pensaría que los caballos, y pues no, eran los burritos los que eran más usados. Obviamente luego el Imperio Romano, viendo la fortaleza y la imagen y el temor que causa un caballo, fueron usados. Pero normalmente se usaban los burritos, pero los burritos que nunca habían sido montados, es decir, los primerizos, eran usados para que se suban los reyes o los príncipes, ¿sí? Entonces Jesús les dice a sus discípulos un día: por favor, vayan a esta aldea que está ahí al frente, ahí hay un burrito que nunca ha sido montado, un pollino, por favor tráiganme. Y si es que el dueño del burrito sale y les dice: ¿qué están haciendo?, les dicen: el Señor pide, ¿sí? Y luego de eso es lo que conocemos como la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, cuando Él entra montado en este burrito y la gente ovaciona, y sus palabras hacen notar claramente las palabras de la gente que ovacionaba, arrancando las ramas de los árboles, hacían toda una reverencia, y hace notar de que la gente pues sí tuvo un reconocimiento de quién era Jesús, que era el enviado, que era el Hijo de David, porque así lo dicen: Hosana al Altísimo, Hosana al Hijo de David. Es decir, se entiende que ellos, al menos ese grupo que estuvo a la entrada de Jerusalén, se entiende que ellos tuvieron ese entendimiento, esa revelación de reconocer a Jesucristo como el Mesías. Inmediatamente después de esta situación, dice que Él se retiró con sus discípulos. Al día siguiente mira a una higuera, tenía hambre Jesucristo, se acerca, mira la higuera, busca fruto, no encuentra y la maldice, le dice: nunca más habrá fruto en ti. Al día subsiguiente de esto, Jesús va al templo, encuentra que en el templo los mercaderes habían ganado no solo espacio, sino notoriedad, y se molesta Jesucristo y le recuerda que está dicho en las Escrituras, y algo que parecería tan lógico, tan obvio, dice: la casa de mi Padre tiene que ser llamada como casa de oración, no de ustedes, mercaderes. Así que irrumpe, tumba las mesas, se indigna en su condición de humano y de hijo de Dios más aún, y echa fuera a los mercaderes. Esto se conoce como la purificación del templo. Y saliendo inmediatamente de aquel evento, dice que salió con sus discípulos y se encontró nuevamente con esta higuera que 24 horas atrás había maldecido. Yo quiero, por favor, que me acompañe al Evangelio de Marcos, capítulo 11, y tengamos la lectura de este evento final que le quiero compartir, ¿sí? Cuando ellos salen de la purificación del templo y se encuentran con esta higuera, y lo que sucede en los momentos subsiguientes. Capítulo 11 de Marcos, vamos a hacer la lectura del versículo 20 al versículo 26. Marcos, capítulo 11, versículos del 20 al 26. ¿Tenemos todos amén? Hago yo la lectura, le pido por favor, como siempre, que me siga con la debida atención y con la reverencia que amerita
la palabra de Dios. Dice así, Marcos capítulo 11, versículos del 20 al 26. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que esté en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bueno, este final de todos estos acontecimientos, le digo, secuenciales y a tiempo seguido, llaman mucho la atención, ¿sí? Por un lado, una entrada triunfal de reconocimiento de quién es Él, al menos de un grupo de personas. Por otro lado, algo que parecería tan casual como encontrarse con una higuera y que ésta no tenga fruto, y quizás esto llama la atención, algo que parecería no tener importancia, pero esos pocos versiculitos que hablan del encuentro primero de Jesús con esta higuera, dice que se acercó él a ver si es que había fruto, no había, dice, y le maldijo para que nunca más tenga fruto, y aclara, dice, pero no era tiempo de higos. Como que Jesús estaba demandando algo que era contrario a la lógica. O sea, no era tiempo de higos, por lo tanto no encontró higos, pero al no encontrar lo maldice. Ya le voy a dar alguna explicación adicional. Luego, esa indignación de Jesucristo en el templo frente al espacio y la atención ganada por los mercaderes, que habían convertido en un minicentro comercial el templo de Dios, ¿sí? la casa de Dios. Y luego esto que se comenta. Bueno, pues déjeme decirle que todo debe tener una relación, que todo debe estar concatenado, ¿sí? Que por más que sean los libros escritos por humanos, pero son escritos por inspiración divina, ¿sí? De tal manera que es necesario que nosotros podamos entender de mejor manera todos estos acontecimientos y principalmente este último que ha sido el objeto de nuestra lectura oficial. Cuando de pronto Pedro se sorprende en la mañana siguiente de ver aquella higuera que efectivamente se había secado desde la raíz, le dice: Señor, mira la higuera que tú maldijiste. Y en respuesta a esa situación, asombrosa por cierto, Jesús le responde, le dice: tened fe en Dios. ¿Sí? Bueno, ¿qué simboliza una higuera? La higuera es usada comúnmente a lo largo de toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento, y Jesús usó varias veces la higuera de distintas maneras. Usó la higuera como para tener entendimiento de conocer los tiempos que vengan. Usó la higuera como una sombra protectora, pero ahora usa la higuera como la condición espiritual de su pueblo, de nosotros, de los judíos ciertamente en esa ocasión, pero la higuera es usada como una referencia de la condición espiritual de su pueblo, de nosotros. Es por eso que la higuera tiene una particularidad. A diferencia de muchas otras plantas y arbustos que traen su fruto, la higuera tiene esta particularidad, que antes de que comiencen a brotar las primeras ramas frágiles, o sea, las nuevas, y antes de que las hojas grandes aparezcan, antes de que esto suceda, ya comienza a aparecer un pequeño fruto, que ya es comestible. Sí, ya comienza a aparecer un pequeño fruto. Y después de que aparecen estos primeros frutos de la higuera, entonces las ramas, las nuevas ramas salen y las hojas grandes aparecen y luego ya sale un mejor o mayor fruto. ¿Sí?
Entonces, si la higuera representa la vida espiritual de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, quienes somos, por su misericordia, su pueblo, Dios lo que está diciendo es que efectivamente espera que siempre nosotros tengamos fruto, que habrá un tiempo en el que el fruto sea mayor. Y así lo dice en el Evangelio de Juan, dice que es necesario que nosotros llevemos más fruto, pero que siempre debemos llevar algún fruto. Es decir, que se evidencie en nuestras vidas siempre, aún por pequeñas circunstancias, por pequeñas cosas, por actitudes, por reacciones o por palabras, que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que haya un fruto, que se note. Y obviamente debe haber un tiempo cuando hemos madurado, cuando hemos crecido, cuando ya nos vamos estableciendo en los caminos de Dios, en que obviamente el fruto tiene que ser totalmente evidente. Pero Dios siempre demanda. Ahora, ¿qué pasa si efectivamente en algún momento Dios demanda un fruto de nuestras vidas y no encuentra? La parábola, quisiéramos decirlo así, es decir, esta simbología de lo que le sucedió en realidad a esa higuera. Con nuestras vidas es que si Dios ve que ha pasado algún tiempo y que no hay fruto, o que alguna vez hubo fruto y dejó de existir, y que solo hay hojas que hablan de apariencia, que hablan de hipocresía, que hablan de imagen equivocada, si solo hay hojas para decir, sí, soy cristiano, pero no hay fruto, Dios está diciendo, Cristo que es Dios, está diciendo, la misma fe que tenemos para mover montañas, y ya voy a hablar de eso, es la misma fe que puede secar a una persona o a un pueblo. La misma fe, porque esto sucedió por la fe de Cristo Jesús, y por eso le responde a Pedro, cuando le dice, Señor, la higuera que maldijiste se secó desde la raíz. Y Jesús le dice, ten fe. ¿Sabe cómo se llama esta prédica? Esta prédica se llama tened fe en Dios, es decir, es una traducción estricta de la segunda parte del versículo 22. Tened fe en Dios. Y aquí vemos que la fe de Cristo, que es la que a nosotros nos pide, es una fe que puede secar vidas espirituales o puede mostrar milagros en las vidas de los verdaderamente espirituales. Mucho se habla, por ejemplo, y ahora mucho más, en la novelería, en la manipulación que se hace del Evangelio y de una persona de la Trinidad que es Dios, como es el Espíritu Santo. Mucho se habla del Espíritu Santo y de la unción, y se le quiere hacer notar de que la unción es una manifestación de las personas, con mucha efusividad, se quiere confundir con alegría, se quiere confundir a ratos hasta con ciertas actitudes exabruptas que carecen de lógica y de razón. Pues resulta que la presencia poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas lo que trae es frutos, no loqueras, no relajos, no situaciones que no pueden explicarse. El Espíritu Santo en nuestras vidas no debe motivar nuestras fibras emocionales, debe motivar nuestra alma para tener fruto y tenerlo siempre bajo cualquier circunstancia. Yo sé que es difícil, y lo digo por mí, es difícil tener fruto cuando uno está triste, acongojado, presionado, amenazado, airado, pero Dios siempre espera que tengamos algo de fruto en nuestras vidas, ¿sí? Y claro, luego pasa al siguiente aspecto, dando el ejemplo, que como ejemplo pensaríamos que es, sí, el tratar de darnos un entendimiento de cómo puede ser y cómo debe ser usada la fe. Cuando dice, mira, esta fe ni siquiera grande, porque la compara en otros aspectos como un grano de mostaza. Dice, pero esta fe que puede conseguir grandes cosas es algo que pudiera suceder así, al punto de que digan a ese monte, quítate y échate en el mar, y si cree verdaderamente, fervientemente, que así sucederá, lo que ha dicho, eso va a pasar, ¿sí? Mire, nosotros en la vida
cotidiana. Y digo nosotros los cristianos. En la vida cotidiana nos manejamos por fe, ¿sí? Entendida una fe como doctrina espiritual. Entonces, ¿cuál es tu fe? Mi fe es la cristiana, porque cree en Cristo como dicen las Escrituras. Y el hecho de que vivamos en obediencia a Dios, que es lo que Él quiere y es lo que deberíamos procurarlo siempre, es que nosotros nos movemos en fe. Es decir, ¿por qué dejas de hacer tal cosa que todo el mundo lo hace? Por fe, porque tengo fe en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Entonces, uno de los principales aspectos de nuestra fe es dejar el pecado, alejarnos del pecado, apartarnos lo más posible del pecado. Deshacernos no podemos porque tenemos una naturaleza pecaminosa, pero sí podemos tenerlo bien distante de nuestras vidas para que no sean un tropiezo. Entonces eso es una actitud de fe. Pero la fe que está hablando aquí en la palabra, en este espacio, en esta porción de la palabra, no se refiere a eso, sino se refiere a esa fe que en un momento, digo, de nuestras vidas se vuelve necesaria. Es decir, cuando hay una montaña de problemas, de dificultades, de adversidades, de situaciones que nos impiden continuar, que nos impiden seguir, que nos postran, que nos golpean, que nos afligen y sobre todo que nos hacen sentir impotentes para enfrentar la situación. Y uno dirá, sí, vea, si es que no puedo superarle a la montaña, porque simplemente no está dentro de mis capacidades humanas, puedo rodearle. Me va a llevar un poco más de tiempo, pero me va a dar menor dificultad y la supero. Yo también pensé en esto, en rodear la montaña. El problema es que si rodeo la montaña, algún otro momento de mi vida va a volver a aparecer. Tengo que derribarla. Hay quienes dicen, y no juzgo mala interpretación, que dice hay que escalar esa montaña. No, aquí la palabra de Dios y Jesucristo no nos está diciendo que hay que escalarla, que hay que superarla o que hay que rodearla. Dice que hay que quitarla. Hay que quitarla del camino. Pero digo, llegan momentos en la vida que posiblemente los estemos pasando y por eso quiero tener este tiempo de oración desde el próximo lunes, 2 de septiembre, todos los días. Quizás el viernes podamos terminar con un culto de alabanza especial. No sé, no he programado nada excepto venir a postrarme de lunes a viernes. Esa es la programación que tengo. Por eso no he hablado ni con el grupo de alabanza, ellos se están enterando este rato que el subsiguiente viernes, que creo que cae 6 de septiembre, vamos a tener la culminación de este tiempo de oración, porque no he programado nada más que venir a derramarme delante de Dios. Ese es todo el plan que tengo. Y digo porque hay circunstancias, situaciones que cuando uno se detiene un poquito a mirar, a apreciar, hay cosas que humanamente no las podemos enfrentar y superar. Y el enfrentarnos y mantenernos enfrentados, agotando toda nuestra condición humana, lo único que se logra es desgaste. Lo digo por experiencia. No puedo. Hay cosas que no me alcanza. Hay cosas que no... Se agotan mis condiciones humanas y ya no puedo enfrentarlas. Cada uno tiene su montaña. Y no creo que haya montañas más altas y más bajas. Yo creo que cada quien tiene la montaña que tiene que superarla, que tiene que quitarle de delante. Para unos puede ser una situación que para otros le parezca, no, eso no es nada. No, para ti no es nada, pero para mí sí es terrible. Vea, una persona que tenga una enfermedad o un pariente con una enfermedad y que amerita una operación y no tiene un centavo para hacerse operar. Es una montaña terrible que para alguien que tiene millones no es nada, porque le puede llevar a Estados Unidos, a uno de los mejores lugares, a operarse. Pero la montaña del que no tiene un centavo es terrible para él. Por eso digo, no creo que haya montañas grandes ni pequeñas, creo que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia montaña, que tenemos, insisto, en un momento de la vida ya no
escalarlas. Es decir, nuestro esfuerzo nos permite superar muchos problemas. Ya no rodearlas, quizás nuestra astucia para superarla, sino que llega un momento en que hay que derribar esa montaña. Porque si no la derribamos, va a ser una piedra en el zapato, va a seguir ahí, a la vuelta de la esquina va a venir con más fuerza. Problemas económicos, problemas sentimentales en los que no nos arriesgamos a tomar una decisión y preferimos seguir con esa condición porque seguimos con la expectativa de que algún rato va a cambiar. Y como no cambia, mientras no cambia la circunstancia, simplemente nos sigue consumiendo, nos sigue afligiendo, nos sigue lastimando y nos sigue derrotando. Es terrible. Por eso necesitamos reunirnos para orar. Y por favor, si alguien no está atravesando un problema de esa naturaleza y dice, no, yo gracias a Dios estoy bien, todas las cosas me salen bien, venga para que interceda por los que necesitamos. Porque eso es lo que necesitamos como pueblo de Dios, estar unidos. O sea, no es que voy a orar y me voy a derramar y voy a llorar y voy a pedir oración solo cuando yo tengo el problema. Tenga misericordia, seamos compasivos, venga a orar. Y si no tiene problema, gloria a Dios. Hay un refrán popular que se solía decir comúnmente antes, hoy por mí, mañana por ti. Así que acudamos, vengamos. Porque además la demostración de esa fe, que no es fácil, la demostración de esa fe dice que es a través de la oración. No solo es decirle, Dios mío, tú sabes la situación de apremio que tengo, la angustia, la desesperación, la urgencia que tengo. No es solo eso, sino que mientras uno ora y no ve nada, rápidamente la lógica, la razón, la especulación humana se va agotando porque como que uno se despierta nuevamente. Yo digo, yo tengo fe que algo va a suceder y que Dios puede porque Dios es Dios. Pero de pronto uno quita los ojos de Dios, ve el entorno, ve la realidad y uno dice, no va a pasar. No va a pasar porque simplemente es una locura que pase. Pero esa es la locura que en un momento determinado Dios pide que tengamos. Una fe que mueva montañas a través de la oración. Por lo tanto, quiere decir que nosotros tenemos que hablar con Dios. Porque la oración es hablar con Dios. Y yo me atrevo a sugerir esto, no tengo un respaldo bíblico específicamente para esta sugerencia, pero yo creo que hay que hablarle claro a Dios. Y que hay que hablar duro a Dios. Es decir, que no sea solo una oración pensada, una oración sentida, sino una oración expresada en palabras. Y decirle claramente, Dios, tú conoces la situación en la que me encuentro, tú sabes que esto es imposible para mí, y tú sabes todos los pensamientos que me asaltan, porque simplemente no puedo enfrentar la situación. Hablarle, decirle, exponerle. Y como Dios quiere que sea a través de la oración, por eso dice, así que mientras estás orando, ¿sí? Yo tengo que seguir declarando lo que anhelo, espero y no espero menos que suceda. Y decirle, sí Señor, esta es la situación y tu intervención, que sé que siempre es total, tiene que darse. Y obviamente digo, nuestra humanidad va a ganar espacio además con mucha lógica, diciendo eso no puede suceder, no va a suceder, no seas loco. Pero yo sé que tiene que suceder, contra todos mis pensamientos negativos, contra toda mi duda, contra toda mi humanidad. Pero yo sé que tiene que suceder, porque si no sucede, estoy acabado. A lo mejor la condición que estamos viviendo no es tan extrema, espero en el nombre de Cristo Jesús. Pero a lo mejor sí. Y no tengo otra opción. O sucede lo que tiene que suceder, o estoy acabado. ¿Qué
puede impedir que Dios haga el milagro? Si se basa en mis dudas, en mi negativismo, en mis pensamientos, no va a suceder. Pero yo tengo que seguir declarando. Yo tengo que seguir declarando. Lo único que podría impedir una situación de esta naturaleza es que estemos mal con alguien o que el pecado sea una constante en nuestras vidas. Es decir, que haya un pecado no confesado y no en proceso de superación. Por eso dice, y mientras oras, ¿sí? Mira si tienes algo contra alguien. Porque eso va a ser el impedimento, ese va a ser el obstáculo, ese va a ser el tropiezo para que suceda esa sobrenaturalidad que solo puede venir de parte de Dios. Así que lo que estaremos haciendo, y tenemos que hacer desde ya, yo estoy pidiéndole, no desde ya, desde hace rato, Dios, muéstrame si tengo algo contra alguien. Yo no tengo la más mínima intención de desobedecerte, Señor. Si algo yo tengo que hacer y es humillarme, aquí estoy. ¿Contra quién tengo un problema? ¿Quién tiene algo contra mí? Tengo que ir a pedir perdón. Si tengo que caminar de rodillas hasta la casa, voy. Porque simplemente necesito la intervención providencial que solo Dios la puede dar. Y claro, para que sucedan dos milagros. El uno que es el que necesito y el otro milagro de volver a tener paz con el prójimo, que es un milagro, ¿no? Ante posturas antagonistas, antagónicas que tenemos, ante orgullos, ante necedades, ante desafíos con el prójimo, que de una vez, mientras se sana, mientras provees, mientras restauras, mientras reconcilias Dios con el milagro que estamos demandando, de pasito quedo de pana nuevamente con el que tenía conflicto. ¿Por qué el milagro tiene que glorificarle a Dios? Es posible que la gente nunca llegue a saber cuál fue nuestro problema y cuál fue nuestro milagro. Es posible. Principalmente con personas reservadas, que no nos gusta escandalizar, que no nos gusta hacer notar. No digo que quienes hacen conocer esté mal, no estoy diciendo, por favor, no me malinterpreten. Pero que sí sepan que Dios hizo un milagro, mirándonos que nosotros no tenemos problema con nadie. Que tenemos la condición de humillarnos, tanto para pedir perdón, cuanto para otorgar perdón. Porque el gran milagro de la salvación es tener un corazón íntegro. Porque el gran milagro de la salvación, que es el primero que tiene que suceder en nuestras vidas para que suceda cualquier otro, como lo que estamos requiriendo, es que nosotros tengamos una vida liviana, que no estemos llenos de rencor, de amargura, de contienda, de confrontación, de odio. No. Hasta para que haya espacio, ilustrativamente, a que me llegue la bendición, tengo que despojarme de todas estas rencillas que afligen mi corazón y mi alma. Por eso nos dice ahí, mira, tienes que orar y tienes que insistir. Y si en la oración Dios nos va revelando qué hay que hacer, pues hay que obedecer. Hay que hacerlo. Y seguir orando. Y no dejar que mi mente y mi corazón se vayan llenando de dudas, de incertidumbres, de reparos, de reproches, sino recordar que lo que yo estoy esperando es un milagro. Por lo tanto, no tengo lógica. Por lo tanto, no voy a tener una razón. No voy a tener un argumento explicativo. Estoy esperando un milagro. Y vamos a perdonar. Y vamos a perdonarnos también. Yo quiero terminar con una oración en este sentido. Para que no sea un obstáculo en nuestra vida el conflicto que pudiéramos tener con alguien, sino también que no sea un obstáculo en mi vida esa culpabilidad que me atormenta, ¿no? Porque cometí, porque hice, porque volví a caer. Los pecados hay que confesarlos. Por eso digo, hay que tratar de tenerlos lo más lejos posible. Pero no podemos deshacernos del pecado, porque la única posibilidad de deshacernos del pecado es cuando muramos. Ahí morirá junto con nosotros esa naturaleza pecaminosa.
O la otra, si es que no llegamos a morir, pero Cristo viene por su iglesia, entonces ahí Él dice que cambiará lo corruptible por incorruptible. Ahí podré deshacerme del pecado. Mientras tanto, debo mantenerle lejos, debo mantener la distancia. Y si en esta demanda, por así llamarlo, en esta súplica, en este ruego, para que suceda un milagro, tengo que ir limpiando, abriendo el espacio, perdonando y perdonándome y pidiendo perdón y poniéndome a cuentas. Amén. Amén. Que así sea. Permítame culminar este tiempito de compartir la palabra con una oración. Ahí donde usted está puede inclinar su rostro y decirle amén a la oración que quiero levantar en esta mañana. Bendito Dios, precioso Padre. No en vano tú nos has dejado instrucción a la luz de tu palabra para enfrentar todo tipo de circunstancias y en todo tiempo, mi Dios. Tú sabes del tiempo y la situación que cada uno de nosotros, como personas, como familias, como negocios, como empresas, estamos viviendo. Aflicciones, dificultades, montañas, que varias veces posiblemente por tu favor, por tu bondad, las hemos podido escalar, las hemos podido rodear, las hemos podido evitar por algún tiempo, Señor. Pero es tiempo de retirarlas por completo, que se echen en el mar para que nunca más vuelvan a aparecer en nuestra vida. Y eso demanda un acto de fe, pero de una fe que tiene que ser inquebrantable, mi Dios. Yo te pido primero que nos perdones y que nos ayudes a reconocer si es que nuestro corazón alberga algo contra alguien, si es que tenemos contienda, confrontación, rencilla, aunque esté opacada, aunque esté lejana, aunque sea mínima, muéstranos, mi Dios, para confesar nuestro pecado, hacerlo delante de ti. Si tenemos que hacerlo delante de otras personas, puedo hacerlo delante de las personas, mi Dios. Si es que tenemos que dar ese paso de obediencia, poder hacerlo, mi Dios, porque queremos que el milagro de la salvación sea el conocido. Y adicionalmente rogarte, mi Dios, que nos sostengas, nos sustentes y nos ayudes, Señor, a mantenernos enfocados en ti y en lo que esperamos, mi Dios, de ti, que es ese accionar providencial, ese milagro, eso inentendible, eso inexplicable, eso que no tendrá ninguna argumentación que no sea Cristo, el obrar prodigioso, Señor. Yo te pido por cada una de esas situaciones de tu pueblo que queremos comprometer al menos ese tiempo como pueblo, como iglesia, como congregación, como familia de la fe, comprometer ese tiempo de oración, mi Dios, desde la próxima semana. Danos la salud, la vida, la fortaleza y ayúdanos a organizarnos para poder venir la mayor cantidad de días, quizás todos, a clamar por nosotros y a interceder por los demás. Ayúdanos, Dios. Te necesitamos y te necesitamos con urgencia. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús te oramos. Amén, amén y amén. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Toda la tierra y su creación se rendirán ante tu trono, Dios.
confesará.